Muy buenos días, bienvenidos. Ahorita estamos tres integrantes. Las otras personas o estudiantes van a ver la grabación seguramente. Esperanza, Fabio, Buenos días, puede. profesor. Buenos días. Buenos días. Ok, gracias por estar presentes. Ahí, Ale, buenos días. Ya tengo visualización. Bueno, me alegra que estén presentes ustedes tres, al menos. Los demás por cuestiones de que es sábado y todavía algunos trabajan. No van a poder. El día de mañana sí empezamos formalmente u oficialmente la clase. Esta es la introducción a la presentación del curso. De todas maneras, voy a hablar cosas muy importantes en relación al aprendizaje o el estudio de la astrología védica. Entonces, ahora voy a apagar la cámara y empezamos. Voy a describir el curso como tal. Ustedes seguramente recibieron este PDF donde se muestra muy resumidamente el contenido de cada unidad, ¿no? Desde la 1 hasta la 17. Ok, y a continuación, con más detalle, el contenido de cada unidad. Debido a que son 6 clases por cada unidad, vamos a hacer como mañana domingo 2 clases, ¿no? A las 10 de la mañana como ahora y a las 5 de la tarde. Entonces vamos a cubrir en menos de un mes las 6 clases. Luego va a haber un fin de semana o un domingo libre. Pero bueno, tampoco va a ser tan libre porque se van a dar cuenta que les voy a enviar, así como ahora, una cantidad de videos y material de lectura para que ustedes vayan avanzando y estén listos para ya la segunda unidad. Si se dan cuenta, las dos primeras unidades es de formación. Es como escarbar en la tierra para poner los cimientos, las piedras, el fierro, el concreto, etcétera. Y sobre esos fundamentos o cimientos, recién empezar a construir la vivienda o la casa. Entonces, necesitamos fundamentos, por eso así se llama, por ejemplo, la unidad 2, fundamentos védicos, y la primera unidad es como ir escarbando. Vamos a escarbar y luego en la unidad 2 colocamos los fundamentos. Entonces, a partir de la unidad 3 ya vamos a tocar propiamente las lecciones de astrología como lo más básico, planetas, por ejemplo, ¿no? El tema de los planetas, su clasificación, etcétera. Vamos a referirnos a varios textos, páginas. Obviamente les voy a pasar los enlaces. Y primero antes de empezar con mostrarles la introducción, el texto introductorio, un detalle importante, ¿no? Que más adelante les va a servir y lo van a recordar. Frente a la pregunta ¿por qué inicié hoy sábado? Hay una razón y se los muestro acá. Quizás no lo entiendan, pero de todas maneras va a quedar grabado. Aquí está la fecha de hoy. Están viendo un programa de astrología védica, un software que también lo pueden descargar. 14 de septiembre, aquí está la fecha, la hora, 10 de la mañana. Y esto que está acá que dice AS es el ascendente. El ascendente está aspectado por Júpiter. Júpiter que está en Tauro tiene un aspecto directo al ascendente, lo cual es bueno. Y la luna también. La luna está aspectada por ese Júpiter. ¿Qué dice o qué se recomienda? Que cuando uno va a estudiar astrología védica, Ayurveda, Vastu, Yoga, es muy importante tener auspicios, ¿no? Los auspicios correctos, como cuando tú, por ejemplo, vas a iniciar tu estudio universitario o académico o en algún instituto, alguien te debe auspiciar, no debes estar solo, alguien debe auspiciar, por ejemplo, tu cuarto, la comida, el pago de los gastos de estudio, los materiales. La universidad debe estar auspiciada por el gobierno, por ejemplo, u otras entidades. Es decir, uno no es una persona aislada o sola en el mundo de los estudios o las prácticas importantes de la vida, debe haber auspicios. Y en este caso, el auspicio más importante a considerar cuando se estudia astrología es el de Júpiter. Por eso elegí el día de hoy y esta hora. Aquí está los datos, dice el Agnya o ascendente está a 7 grados 27
en la nakshatra Anuradha, que es muy buena, es una mansión lunar muy buena, y la luna está aquí, en Shravana, otra nakshatra muy favorable. Shravana es una mansión lunar cuyo símbolo es una oreja. El otro símbolo son tres huellas, ¿no? Que muestran tres pisadas. Entonces, la oreja significa escuchar. Uno tiene que aprender a escuchar. Cuando uno, por ejemplo, estudia habilidades comunicativas, lenguaje y comunicación, se aprenden cuatro habilidades que son básicas: hablar, escribir, leer y escuchar. Y de esas cuatro, se considera que la más importante es no oír. Uno oye muchas cosas, ruido, palabras, sonidos, pero escuchar es muy importante. Así que la luna está justamente en esa nakshatra o en esa mansión lunar llamada Shravana, que es apropiada para el inicio de lecciones y además es fase creciente lunar. Y otro detalle, estamos en Ekadasi. Ekadasi también es un buen día para aprender las ciencias védicas. Así, hay varios motivos entonces que me llevaron a elegir este día como el día de inicio. Y claro, ya mañana empezamos con las lecciones propiamente dichas. Esa es la razón más importante. Usualmente se dice que Júpiter debe estar en el ascendente, pero para que eso sea cierto, acá el día de hoy tendría que empezar esta clase a las 10 de la noche, no 10 de la mañana, sino 10 de la noche. A esa hora el ascendente estaría en Tauro con Júpiter, pero de acuerdo a los principios astrológicos es igual, y algunos dicen que es mejor también si Júpiter aspecta al ascendente y a la luna. Eso también es válido. He ahí la razón. Bueno, ahora sí voy a comenzar con lo primero. Voy a explicar brevemente todo lo que vamos a hacer acá. Con la unidad uno vamos a aprender las bases filosóficas. Bases filosóficas porque si no tenemos un sustrato, un fundamento filosófico, lo que va a suceder es que cuando avancemos, por ejemplo, a responder preguntas básicas como ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es mi vocación, por ejemplo? ¿O por qué tengo que sufrir este karma? ¿Por qué tengo problemas de pareja, etcétera, etcétera? Preguntas así que se hacen todos los días a la hora de hacer astrología o consultar a un astrólogo. Usualmente uno va a ir preguntando y ahondando más, ¿no? Ok, ¿por qué tengo problemas de pareja? ¿O por qué tengo problemas de salud? Entonces uno puede preguntar más profundamente. ¿Y cuándo aparecieron estos problemas de salud? ¿Y por qué específicamente ahora? ¿Por qué no antes? ¿Y por qué me tocó, por ejemplo, vivir en estas condiciones geográficas o sociales para yo adquirir esta enfermedad? ¿Qué me ha llevado en mi vida o en la existencia a nacer en esta sociedad y no en otra? Y llega un punto en que uno dice, por ejemplo, pero yo no pedí nacer acá. Yo no pedí vivir acá. Es más, yo no recuerdo haber dado mi consentimiento para nacer. Y uno llega a ese punto en que se cuestiona incluso eso. Mis padres me concibieron, pero yo no pedí nacer. Ah, claro. Y si uno profundiza, te das cuenta que tus padres tampoco pidieron nacer. Y ahora, si ese hubiera sido el caso, ¿en qué momento te hubieran preguntado? Entonces ahí te das cuenta que existe una vida que está separada del cuerpo, es decir, el cuerpo es un vehículo y antes de esta encarnación o esta existencia en este cuerpo, debe haber una existencia anterior en la cual o por la cual tú también puedes decir o declarar, me hubieran preguntado antes de nacer. Eso quiere decir que tú existías antes de la concepción o antes del nacimiento. Y así uno puede ir profundizando o filosofando y llegas a la disciplina, por ejemplo, filosófica de la reencarnación, que es excelente para explicar todas las aparentes desigualdades o injusticias que podemos observar a primera vista, ¿no? Una vista rápida nos hace ver que hay mucha injusticia o desigualdad en el mundo, pero estudiando esto a la luz de la reencarnación, uno puede entender que lo que tienes ahora viene de actividades previas y esas actividades previas vienen de otras actividades previas. Entonces allí encaja muy bien la ley del karma. Y uno va a seguir preguntándose, ¿y el karma? ¿Y en qué sentido o hasta qué punto
estoy condicionado por la ley del karma. ¿Quién maneja, quién controla la ley del karma? ¿Y dónde está mi libre albedrío? Entonces, por eso es importante las bases filosóficas, para no dudar en el camino del estudio y práctica de la astrología. De no haber bases filosóficas, va a haber un momento en el cual uno va a dudar. ¿Y esto que estoy estudiando, será cierto realmente? ¿Funcionará? Para evitar esas dudas, más adelante, porque puede ser muy tarde, es mejor ahora, ¿no? Es mejor desde un principio despejar toda duda para que uno comience bien las cosas, como cuando vas a estudiar una profesión, te inscribes a la carrera de contabilidad, ingeniería mecánica, no lo sé, pero tienes que tener las cosas muy claras del inicio. No vaya a ser que a mitad de la carrera, ¿no? Después de 3 años de estudio, dudas y dejas todo. Eso no es muy inteligente. Eso no es muy práctico, entonces, con el fin de evitar esas dudas más adelante y que después te sientas mal por el tiempo que has invertido, por el dinero, por la energía, por las emociones ahí también involucradas, es mejor ir a las bases filosóficas, en este caso de la astrología, para que no tengas dudas o puedas resolver las dudas inmediatas, porque igual más adelante pueden surgir otras preguntas. Ese es el objetivo de la primera unidad, introducción al Jyotish. Y para eso vamos a tocar también este tema de conceptos astronómicos y astrológicos. Vamos a ver esto a detalle para tener una idea clara del tema de los tránsitos planetarios, por ejemplo, las fases de la Luna, movimientos de la Luna en relación a la Tierra, de la Tierra en relación al Sol, luego historia y evolución del Jyotish. Esto es muy importante para ver en qué momento estamos, digamos, en la historia de la astrología védica, en qué momento nos encontramos, ¿no? ¿Cómo era la astrología védica hace 20 años atrás, hace 50 años atrás? ¿Cómo llegó aquí a Occidente? ¿Cómo se hizo conocida? Y antes, mientras permanecía, digamos, en India, cómo se fue desarrollando a través de los siglos. Y una visión general. Esto es como un preámbulo de lo que son planetas, signos y casas, ¿no? Una visión general, rápida, sin profundizar todavía, es como un precalentamiento, mientras que toda la unidad 1 y 2 ya es un calentamiento. Aplicación actual y tendencias. Actualmente, en diversas partes del mundo, cómo se está usando la astrología, cuáles son las tendencias, ¿no? De allí uno ya puede vislumbrar, por ejemplo, en qué te puedes especializar o qué te atrae, ¿no? La astrología tiene muchas ramas, muchas aplicaciones. Hay, por ejemplo, astrólogos que se dedican a usar esta disciplina al mundo de las finanzas, ¿no? Y están allí. Están haciendo predicciones en la bolsa de valores, predicciones en las situaciones geopolíticas de diversos países y brindan su asesoría, etcétera, a personas que están también en ese ámbito. Otros les gusta más el estudio de la mente, ¿no? Y la astrología. Y debe ser porque algunos de ellos tienen una formación en el campo de la psicología. Y así, hay diversas áreas donde uno puede especializarse o aplicar, ¿no? En verdad se puede usar este conocimiento prácticamente en todos los campos de las actividades humanas. Luego, observando el tiempo, ¿no? ¿Qué vamos a aprender aquí? Sin herramientas, es decir, sin móvil, sin computadora, solamente a ojo desnudo, vamos a aprender a observar el atardecer, el amanecer, las estrellas, constelaciones, y de esa manera vamos a aprender a seguir los tránsitos planetarios. Tenemos que distinguir, básico, ¿no? Los puntos cardinales y orientarnos de acuerdo a nuestra posición donde estamos viviendo, nada más con observar el cielo, qué planeta está transitando, ¿no? Dentro de cuánto tiempo será la próxima luna llena. Hoy es el día 11, ¿no? De la luna creciente, es decir, que faltan 5 días a lo sumo para que tengamos una luna llena. Todos esos detalles se estudian acá observando el tiempo, porque es básico. Un astrólogo como actividad fundamental debe saber observar sin ningún dispositivo artificial, debe observar el movimiento de los planetas.
Luego, ramas de estudio en el Jyotish. Ramas, ya les hablé un poco de esto, pero aquí ya vamos a conocer con sus nombres propios, ¿no? A lo que la mayoría de la gente se dedica es astrología natal, que sirve para ver cartas natales de diversas personalidades, de uno mismo, de su familia. Eso se llama técnicamente Jataka, ¿no? Astrología natal. Hay otras aplicaciones o ramas, sí, por ejemplo, la astrología oracular, el tarot, por ejemplo, o el I Ching, que es el oráculo chino, o el libro de los cambios, está basado en astrología oracular. Diversas personas en diversas culturas practican eso. Claro, no lo llaman así, ¿no? Le llaman, no sé, oráculo simplemente, o sistema predictivo con maíz, con caracoles, con hojas de coca, en fin. Pero eso se llama astrología oracular. Eso técnicamente se dice prashna. Prashna es una palabra sánscrita que significa pregunta. Eso es otra rama, por ejemplo, ¿no? Ya no es carta natal, sino solamente prashna. Otra rama es nimipta, presagios. Por ejemplo, los sueños, los diversos augurios, todo ese tipo de cosas se llama nimipta, presagios. Puedes predecir qué va a suceder de acuerdo a ciertos presagios. Esto se usa mucho, por ejemplo, en algunas películas. En algunas series, ustedes pueden ver, modernas o antiguas, se usa ese ingrediente, como por ejemplo cierta música que se escucha, cierto cantar de pájaros, cierta visión, ¿no? Donde el protagonista ve algo de repente y dice, tengo un mal presentimiento, ¿no? Esto no va a ir bien. Ve cierto animal o un grupo de pájaros y dice, esto es un mal augurio. Eso existe en diversas culturas y se ha plasmado en la televisión a través de las películas. Eso se llama astrología de presagios, nimipta. Esa es otra rama. Otra, por ejemplo, es gochara, que son tránsitos. Hay personas o astrólogos que se dedican a estudiar tránsitos. ¿Y para qué? Para elaborar calendarios, por ejemplo, astrológicos, para poder predecir con estos tránsitos la astrología a nivel mundial, ¿no? Dicen, bueno, el Sol representa a los gobernantes del mundo. Como va a haber un eclipse, ¿no? Este 17, o el eclipse que se viene después, etcétera, dicen, bueno, muchos líderes van a caer, porque eso significa el eclipse. Y así, Gochar es el estudio de tránsitos planetarios y sus efectos, ¿no? A nivel local o mundial. Esa es otra rama. Luego hay otra que se llama Muhurta, astrología electiva. Esto es una rama donde tú estudias la selección más propicia de un día y una hora determinada. Como ahora, ¿no? Yo elegí este día y ya les di las razones por un tema de Muhurta. Cada vez que voy a empezar algo, llámese un curso, una reunión, una consulta, siempre estoy viendo ese tema, porque sería el colmo del colmo, que habiendo estudiado astrología, elijo días así al azar, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, Muhurta es eso, elegir los mejores días para una determinada actividad. Luego hay otras ramas de la astrología, que vamos a verlas también, y en eso consiste este tema. Y aquí algo fundamental, que es parte de las bases filosóficas, la introducción y más adelante estudio del Bhagavad Gita. Bhagavad Gita es la síntesis, eh, claro, la síntesis de los Vedas o del conocimiento védico. Es decir, en lugar de estudiar los Vedas que son muy amplios y voluminosos, que pueden tardar más de una vida, uno podría estudiar el Bhagavad Gita y tener la esencia de la esencia. La esencia de los Vedas es bastante grande, pero la esencia de esa esencia es el Bhagavad Gita. Ahí se aprende lo básico, karma, por ejemplo, el libre albedrío, kala, el tiempo, jiva, que es el alma, nosotros, parameshvara o ishvara, que es la superalma o el alma suprema, prakriti, que es este mundo y sus leyes, y todos estos detalles, ¿no? En el Bhagavad Gita se aprende esto que va a entrar sí o sí. Si tú estudias yoga, tienes que aprender el tema del karma. Si estudias Vastu, tienes que aprender
el karma. Si estudias astrología, es decir, el karma está en todas. Es un conocimiento, como se dice, transversal, atraviesa varias disciplinas. Entonces, tu texto de referencia, el Bhagavad Gita, ahí se te explica muy bien eso. He ahí su importancia. Entonces, vamos a tener una introducción en esta primera unidad del Bhagavad Gita. Segunda unidad, fundamentos védicos. Aquí ya vamos a tocar los textos, si se fijan. En la unidad 2 son todos textos. Los cuatro Vedas Samhitas, las cuatro partes de los Vedas, los seis Angas o suplementos védicos, entre esos está el Jyotish o la astrología. Y luego todo el cuerpo del conocimiento védico, los fundamentos del Jyotish, y vamos a ver el capítulo 1 del Bhagavad Gita. Entonces, por ejemplo, acá ustedes van a ver este Parasharahora Shastra, que es uno de los textos de referencia en esta época más importantes. Y aunque es un texto de referencia muy importante, muy pocas personas y en muy pocos cursos lo estudian directamente. Y la razón es que al estudiarlo tú directamente, incluso traducido al español, realmente lo vas a encontrar muy denso, muy pesado, con muchas referencias que no las vas a entender, y eso es cierto. Sin embargo, es el texto por estas épocas, digo, eso no era así hace 40 años atrás, no era así, últimamente lo es, pero vas a encontrar que tiene muchas referencias o palabras extrañas. Y claro, en el mismo inicio se ve, ahora les muestro. Este Brihad Parashara comienza con el Om, ¿no? Con la trascendental sílaba védica o el trascendental mantra. Luego viene el primer mantra, Shri Ganeshaya Namaha, que es ofrezco reverencias al señor Ganesh. Claro, se supone que tú debes saber quién es Ganesh. Si no lo sabes, pues ya estás comenzando mal. Luego, aquí algo importante. Ata, Brihat Parashara, Hora Shastram. Brihat Parashara, Hora Shastram está aquí traducido. Es el Brihat, quiere decir grande o enciclopédico, inmenso. Parashara es el autor. Hora Shastram. Hora es la astrología. Y Shastra es escritura, texto, libro. Entonces, esta es la gran enciclopédica de astrología natal. ¿De quién? De Parashara. Pero no se ha traducido esta palabrita que está acá. Esta, la primera. Ata. Esto no se ha traducido. No he visto ninguna edición de este libro en inglés. Hay como 5 o 6 ediciones. Nadie ha traducido esto. Ata. Ata es muy importante. Se traduce como ahora. Entonces la traducción correcta sería ahora se va a estudiar este libro. Ahora se va a estudiar la enciclopedia. O ahora toca estudiar este gran tratado. ¿Mm? Ahora. Quiere decir que antes hubo algo. Y ahí viene el tema, bases filosóficas. Antes que hubo, si dice acá que ahora vamos a estudiar esto, tú te debes preguntar, y bueno, ¿qué hubo antes? Antes estuvo toda la formación que uno debería haber tenido, es decir, uno debe tener bases filosóficas o debe tener por lo menos una introducción en el conocimiento védico. Uno debe haber tenido o entendido los cuatro Vedas Sanjitas, los seis Angas y tener un vislumbre de todo el cuerpo del conocimiento védico. Una vez que tú repasas y al menos sabes todo esto, lo básico, puedes decir Ata. Ahora, a continuación, el Brihat Parashara. Por eso esta palabra es muy importante. Y yo les muestro ahora con ejemplos. Por ejemplo, en el Yoga Sutra de Patanjali está la misma palabra. Este es el primer sutra de Patanjali.
Hatha Yoga Anushasanam. Traducido, ahora hablemos de yoga. En diversas tradiciones del conocimiento védico, cuando se va a empezar una lección muy importante, se usa ese prefijo, esta palabra, Hatha. ¿No? Hatha Yoga Anushasanam. Ahora hablemos de yoga. Entonces, ¿qué se habló antes? Se habló de los fundamentos del conocimiento védico. Y ahora toca hablar de yoga. Aquí otras referencias, ¿no? Esto ya está en inglés. Igual, esto es los Yoga Sutras de Patanjali, que dicho sea de paso, va a haber un curso de esto, y al cual ustedes van a tener acceso libre. Ahí está. Ata Yoga Anushasana. No, la traducción de Ata es ahora. Por aquí hay otras referencias. A ver, aquí también. Ata. Dice una partícula usada al inicio de diversas obras, ¿no? O trabajos, que es una señal auspiciosa. Se traduce como aquí, ahora comienzan. Es un mangala. Mangala quiere decir un llamado auspicioso. Que dicho también sea de paso, mangala es un nombre de Marte en sánscrito. Ata. Y por ejemplo, esta es una página que vamos a usar a menudo, que es el Bhaktivedanta Veda Base. Ya les voy a pasar los links. Si yo escribo por ejemplo aquí, search, acá voy a buscar eh, el primer sutra del Vedanta Sutra, ¿no? Uno de los textos más importantes, que es Atato Brahma, ¿no? Ahí está. Dice, el Vedanta Sutra, que es la esencia de los Vedas o la conclusión, empieza con la pregunta clave de la trascendencia. Atato, ¿no? Atato Brahma Jigyasa. Ahora se debe indagar sobre el Brahman o la trascendencia. Por lo tanto, en este libro, la palabra te está diciendo, supongo que ya has estudiado todas las diversas materias relativas al conocimiento védico. Supongo que ya sabes la ley del karma, ya conoces el principio del guru o guru tatua, ya sabes el tema del Shiva tatua, el principio de Shiva, ya sabes el conocimiento de Prakriti, Kala, Guna, las modalidades, yoga, etcétera. Supongo que ya sabes todo eso. Bueno, ahora vas a estudiar el Brihat Parashara. Pero nosotros vamos a decir honestamente, no, no, espera, todavía no sé eso. No, no lo he aprendido. Ah, ok. Por eso esta sílaba, ahora. Supongamos que ya tenemos las bases filosóficas, entonces esto ya tiene sentido. Y a continuación vienen los saludos, ¿no? Gajananam. Acá está refiriéndose a Gajananam, que es Gayapati, o el señor Ganesh, que está acá, ¿no? Ganeshaya, y esto es el otro nombre, Gajananam. Y acá, bueno, en la traducción dicen, me postro ante los pies del loto del señor Vigneshwara. Y dices tú y te preguntas, Vigneshwara, ¿quién es Vigneshwara? Que yo sepa, el profesor habló de Ganesh, pero ¿quién es Vigneshwara? Ah, es que tú debes saber que el señor Ganesh tiene cientos de nombres. Y uno de ellos es Vigneshwara. No lo sé. Bueno, ahora lo sabes. Y por ejemplo, me voy a aquí. Esto que está acá se llama el Ganesha Astotara o los 108 nombres del señor Ganesh. ¿Mm? Aquí está, 108 nombres del señor Ganesh, con su significado, esto es importante. Y en el número 100 de la lista está allí, Vigneshwara. ¿Y qué significa Vigneshwara? Importante. Vigneshwara significa el señor de todos los obstáculos. Ese es un nombre de Ganesh. Si quieres ponerle un nombre a alguien, etcétera, aquí tienes una gran lista, todas relacionadas al señor Ganesh. Interesante. Entonces dice acá, me postro ante los pies del loto del señor Vigneshwara. También te puedes preguntar, ¿por qué dicen pies de loto?
¿Qué es el loto? Bueno, ya investigando, tú sabes que el loto es una flor muy hermosa que crece sobre el agua. ¿Y por qué en la literatura védica se hace referencia al loto, ¿no? Pies de loto, ojos de loto. Porque el loto se considera una flor pura. Puede crecer en el fango, ¿no? Sale el capullo, atraviesa el fango y cuando está a cierta altura del agua o del fango, se abre la flor. Por eso se dice que representa la pureza. Y es una flor que tiene un perfume muy apreciado en la cultura védica y se considera un símbolo de pureza. Por esa razón dice acá a los pies del loto o los delicados pies. Esta frase me postro ante los pies del loto también significa me rindo a las instrucciones de alguien, ¿no? En este caso del señor Ganesh. ¿Ok? Porque uno puede preguntar, ¿y qué significa rendirse a los pies en términos prácticos? Significa seguir la instrucción de. En la cultura oriental, no solo en India, se hace la venia, ¿no? Cuando uno se encuentra con una autoridad o un mayor o el padre o la madre, tú haces una venia, te inclinas hacia el padre, la madre o el maestro. Esa actitud, esa venia, significa te estoy aceptando como mi superior. Y la forma práctica de aceptar a un superior es que tú aceptas su instrucción, su enseñanza. Y esa instrucción o aceptar esa instrucción es equivalente a decir, me postro ante los pies del loto de mi padre, de mi madre, de mi maestro. Decir esta oración es la máxima muestra de respeto. Y en este caso, para aprender astrología, el autor está diciendo, me postro ante los pies del loto del señor Vigneshwara, el hijo de Uma. ¿Quién es Uma? Es la esposa del señor Shiva, o sea, la madre. Uno va a estudiar la vida del señor Ganesh y aprende que él es hijo del señor Shiva y de su esposa Uma, que es otro de los nombres. Otro de los nombres es Parvati. Y si uno busca, así como Ganesh tiene 108 nombres, Parvati también tiene 108 nombres y más. Lo mismo con el señor Shiva. Entonces el libro comienza ofreciendo reverencias a este ser. Y dice, él es el hijo de Uma, la causa de la destrucción de las aflicciones, quien es servido por los bhutaganas. Ahora, aquí se ha traducido bhutaganas así, los cinco elementos principales del universo. Esa traducción es correcta, sí, pero también hay otra referencia y vale la pena ver qué es bhutaganas. Y para eso me voy por acá. A ver, aquí está. En el diccionario sánscrito, Bhuta quiere decir elemento, elemental, fantasmal o fantasma. ¿Mm? Aquí está. Dice acá, Bhuta Gana es una clase de espíritus, ¿no? O fantasmas o duendes. ¿Ok? Es una legión de seres demoníacos, por ejemplo. Y así hay varias referencias. ¿Y por qué? Porque el padre del señor Ganesh es Shiva. Y se explica que Shiva es el señor de los fantasmas. Es decir, no todos, pero una gran cantidad de seres que son discípulos del señor Shiva incluyen fantasmas y demonios, ¿no? Ellos son discípulos del señor Shiva. Aquí hay una referencia, por ejemplo, a ver, vamos por acá, como muestra un botón, dice. Aquí hay un verso, dice Shri Krishna Chaitanya Name Bhimuka Yena, etcétera, y dice Bhuta Gana. ¿Qué dice acá? Sépase que cualquiera que tiene aversión por cantar los nombres del Señor Krishna Chaitanya es un pecador o es una persona ghostly haunted, una persona que está copada o está, se dice, llena de fantasmas, etcétera. Porque ese es el significado de Bhutagana. Entonces acá en el primer verso del Parashara dice que el Señor Ganesh es atendido o es servido
por los Bhutaganas. Es decir, los discípulos de su padre, el señor Shiva, sirven o atienden al señor Ganesh. Por esa razón al señor Ganesh se le ora para que te quite los obstáculos, porque él tiene ese poder, ¿no? Y se explica que una de las razones por las cuales una persona tiene dificultades en la vida es porque puede estar poseído por ciertos fantasmas. No vayas a creer que una persona poseída por fantasmas es como un loco que anda en la calle. Claro, eso sí, también. Pero hay cierto tipo de posesiones o influencias sutiles que te hacen pensar o te hacen actuar de una manera que tú no te das cuenta. Y quizás lo has observado o lo has notado, ¿no? Eso ya es a nivel astrológico, ya lo vamos a estudiar poco a poco, pero uno podría preguntarse, de una parte ahora me he dado cuenta, ¿no? Que ya no me acuerdo de ciertas cosas o que estoy empezando a tener deseos que antes no tenía, como si me los hubieran implantado, ¿no? Como si alguien me hubiera influenciado y ahora tengo estas malas mañas, malas aptitudes. ¿Por qué será? ¿O por qué será que tengo este comportamiento, ¿no? Desde hace unos años atrás, desagradable, ¿no? Y se explica, de acuerdo a la astrología védica, que puede ser por ciertas influencias sutiles o astrales. ¿De quién? Bhutagana, fantasmas. Y uno podría preguntarse, ¿en qué momento? Ah, un ejemplo es cuando tú comes la comida que otro ha sobrado, por ejemplo. Y tú puedes decir, bueno, nunca como sobras de otra persona. No, pero ¿qué puede pasar? Tú vas a un restaurante y el cocinero mete la cuchara y prueba la comida. Y con esa misma cuchara que tocó su boca, vuelve a tocar otra preparación. Ahí esa persona te está transmitiendo su karma. O estuviste en una fiesta, compartiste el mismo vaso, bebiste, o ya en el peor de los casos, tuviste relaciones sexuales con alguien y ahí el karma es mucho más fuerte, compartes el karma. Uno puede decir, pero no, no creo, las influencias no creo que sean tan fuertes, pero si analizas bien, somos influenciados por la compañía. ¿Qué decir? Si aparte de compañía ya tienes relaciones sexuales con otra persona, entonces son diversos mecanismos en que un fantasma te va, digamos, influenciando por su karma o por el lugar, ¿no? Por la zona. Pasaste por un lugar donde hay guerras, ladrones, mafias y te llenas de esa energía, de ese karma, etcétera. O aceptas dinero, ¿no? Aceptas dinero como un donativo, un pago de otras personas y no das caridad y estás aceptando el karma de otra persona, etcétera. O te casaste con alguien que tiene un mal karma en salud y desde que te casaste con la persona, tú también enfermaste o tú también empezaste a experimentar problemas. Entonces se explica que allí hay intercambio de karma y una forma en que se expresa eso es por los bhutaganas, ¿no? Fantasmas. Ok, entonces estos bhutaganas sirven al señor Ganesh y por esa razón tú puedes entender por qué se le da mucha importancia, adoración, etcétera, al señor Ganesh, ¿no? Que hace poco fue su fiesta, ¿no? El Ganesh Chaturthi. Hace algunos, a ver, 6 días atrás me parece, sí, 6 días atrás se celebró, ¿no? El Ganesh Chaturthi o la fiesta del señor Ganesh. Dice. Este señor tiene el rostro de elefante con largos colmillos y que bebe la esencia de capipta y las frutas de jambo. Estas dos son frutas. Bueno, entonces ya mira, de entrada, ya pues tienes que saber un poquito de terminología sánscrita, tener un poco de conocimiento de la cultura védica para entender por lo menos este primer mantra y el primer verso, ¿no? Si tú entiendes eso, perfecto, entonces estás listo. Ya sí, empezamos con ese libro como una referencia y ejemplo.
Y ahora vamos a estudiar, por esa razón, todos estos libros. No, vamos a estudiar todos. Si ustedes tienen tiempo, maravilloso. Yo les voy a pasar enlaces para que al menos le den una ojeada a todos estos textos. No es necesario que los estudien, aunque es buena idea que uno dedique algo de tiempo a al menos leer las introducciones de estos textos. Unidad 3 ya vamos a hablar directamente de los grajas, ¿no? Grajas. Por eso acá el primer título dice los 9 planetas. Dos puntos. Grajas versus planetas. ¿Qué quiere decir? Planetas hay muchísimos planetas, pero en astrología solo usamos 9 planetas. Y a esos planetas que se usan se les llama grajas. Quiere decir esto que Neptuno, Urano, Plutón, etcétera, son planetas, sí, pero no se los toma como grajas. No significa esto que lo que Neptuno, Urano, Plutón y otros te muestren no es cierto. No, es cierto, sí, pero con 9 grajas es suficiente. A eso les voy a explicar a detalle, porque tú puedes leer una carta realizada con el ingrediente de Urano o Neptuno y la lectura astrológica con esos planetas puede ser muy buena, ¿eh? No se va a negar eso. ¿Mm? Sin embargo, al ser ya demasiados, o sea, más allá de nuevos, sino que tienes tres más, sería 11 planetas, se complica muchísimo, ¿ya? Se complica mucho. Por eso en astrología védica dicen, bueno, vamos a tomar solamente 9. Con 9 es suficiente. ¿Ya? Y es muchísimo. Ya vamos a aprender las miles de combinaciones que hay solamente con 9 planetas. Si tú le agregas más, va a ser muy complejo. Entonces, esta es una explicación rápida que les doy de la razón por qué solamente se usan 9 planetas llamados grajas específicamente. Ahí aprendemos el tema de la clasificación, cómo se clasifican cada uno de ellos. Luego los supagrajas, que son como satélites de cada uno de estos planetas. Movimientos, esto es un poquito de conocimiento astronómico. Relaciones planetarias y caracas o indicadores, ¿no? Caraca. La palabra caraca, la raíz sánscrita de esta palabra está en relación al karma, ¿no? Kara o karma, y significa causa. Por ejemplo, la palabra karma se traduce como causante de un trabajo, causante de una acción, de una actividad. Eso es el karma. Entonces, Karaka es un título para un planeta. Un planeta es causante de o significador de. A eso se refiere. Bueno, mantras planetarios. Aquí ya en la unidad 3 vamos con el capítulo 2 del Bhagavad Gita. Unidad 4 ya dejamos planetas y ahora vamos signos. Todo lo que es signos. ¿Mm? Luego en la unidad 5 casas. Todo lo que tiene que ver con las casas, que son 12. Y aquí vamos a ir avanzando, obviamente, conforme avanza la unidad, avanza el capítulo del Bhagavad Gita. Luego, unidad 6, fuerzas y estatus. Fuerza del planeta, fuerza del signo, fuerza de la casa, diversas formas de ver la fuerza planetaria. ¿No? Obviamente, si un planeta es fuerte el día en que naciste, ese planeta va a jugar un rol importante. Pero si el planeta estaba débil cuando tú naciste, por ejemplo, ese planeta va a dar resultados negativos en el peor de los casos y en el mejor de los casos va a ser neutro. Por ejemplo, si naces en un día de eclipse, el Sol va a estar muy débil. Aquellas personas que nacen en día de eclipse usualmente tienen problemas de salud porque el Sol representa la salud. Eso es un ejemplo. Y para eso se estudia fuerza y estatus. Unidad 7, Bhavapadas, ¿no? Lo que es la percepción. Y aquí ya empezamos con el estudio del Brihad Parashara. O sea, directamente vamos a tocar esta escritura, ¿no? Directamente. Porque ya se supone que para esta
unidad ya tienes un fundamento, ya tienes el avance, ¿no?, de estudio del Bhagavad Gita, capítulo 5, y por lo tanto ya se puede tocar con más confianza directamente estos dos libros. Brihatparashara Hora Shastra, que es este de acá, y el otro, que es el Jataka, ¿no?, ya directamente. Pero solamente, claro, vamos a ir por el capítulo 1. Árgala significa interacción o intervención. Claro, ahora no tendría forma de explicarles esto, pero lo que les puedo decir de acá es que ya vamos a estudiar el capítulo 2, tanto Jataka como Parashara. Bhagavad Gita, capítulo 7. Esto sí podría explicarles ahora conjunciones, ¿no? Las conjunciones planetarias. Tú puedes nacer, por ejemplo, un año en que Júpiter y Marte están juntos. Usualmente eso da mucha fuerza física. O puedes nacer un día en que la Luna estaba junto con Júpiter. Eso da mucho optimismo. O puedes nacer una época en que Júpiter y el Sol estaban juntos. Eso da, por ejemplo, muchísima ambición, riqueza, en fin. De eso se trata, conjunciones. Nakshatras, esta es una unidad bastante amplia. Si ustedes se dan cuenta, el contenido es bastante más amplio que otros. Esto es como, digamos, una unidad especial, ya la unidad décima, muy especial. De hecho, hay cursos solamente basados en nakshatras. Como ya he dado varios cursos de nakshatras, ese material va a estar a disposición de ustedes. Acá por lo menos van a ver 50 videos para que ustedes puedan ir viendo. Es bastante amplio. Porque es importante, ¿no?, este tema de las nakshatras. Incluso tengo un video, si está en mi canal de YouTube, sí, ahí está. Se llama astrología lunar. Es una rama o un aspecto de la astrología que se ha descuidado. En la astrología occidental o moderna no se toma en cuenta, pero hace solamente unos 60 o 80 años atrás sí se tenía en cuenta, ¿no?, el tema de la astrología lunar. Y por eso es este capítulo, para comprender su peso dentro del análisis astrológico. Unidad 11, sistemas de dashas. Estos son periodos, ¿no?, periodos planetarios. Se usa para predecir. Esto es una particularidad de la astrología védica. Estudiando esto, uno va a aprender a predecir eventos, ¿no?, en el lapso de meses, años y días. Cartas divisionales es para aprender a ser mucho más preciso en el análisis. Mucho más preciso. Ahora, ya para esta unidad, ¿vas a estar haciendo el estudio de tu carta astral? Sí, incluso mucho más antes. Aquí, ya para la unidad 5, donde se toca el tema de casas, ya van a estar estudiando sus propias cartas natales, ¿no? Y claro, vamos a ver cartas de otras personas también, ya. A esa, a ese nivel ya. Y claro, en la unidad 10 vas a estudiar cartas natales, pero con mayor profundidad, con mayor detalle. Y aquí a aprender a hacer predicciones, ¿no?, en la unidad 11, unidad 12 con detalles. Esto, unidad 13, son remedios, ¿no? Una vez que estudias la carta astral en las unidades anteriores, aprendes a predecir eventos con el tema de los dashas o periodos. Entonces viene el capítulo de ahora qué remedio le doy a esta persona. Este principio de los remedios es muy simple, no es cosa del otro mundo, tiene su lógica. Por ejemplo, un remedio para un problema del karma relacionado al tema de pareja, ¿no? Hay cosas muy simples que se pueden hacer. Para el tema de la riqueza, por ejemplo, ¿no? Uno tiene problemas económicos, etcétera. Hay cosas así muy prácticas, muy simples, que tienen su razón astrológica, ¿ya? Panchanga, esta unidad es para saber elegir
los días apropiados y tener una comprensión de los calendarios. Esta unidad se conecta mucho con la tradición religiosa. Claro, se da una mirada a las diversas religiones del mundo y en especial nos detenemos en la religión védica, porque es allí donde se desarrolla el tema del calendario. Supongamos que los gobiernos utilizaran este conocimiento. Entonces diríamos, ok, como en los gobiernos se aplica el conocimiento del calendario, se puede entender por qué hay días, digamos, presidenciales, hay días ministeriales o hay días de las fuerzas policiales. ¿Por qué? Porque en la tradición se aprendió que cada vez que hay una luna llena es muy bueno para hacer anuncios del gobierno, por ejemplo, y a una hora determinada, ¿no? Días de luna llena, pero al mediodía. Cuando era la fase menguante, era bueno dar sentencias, ¿no? Para los criminales, etcétera. Eh, Eso es una forma de entender por qué antes, de acuerdo a la religión predominante, se elaboraban calendarios. Porque había un momento apropiado para construir un templo, para limpiar un templo, para instalar una deidad, para casamientos en los templos, eh, para la ceremonia de los difuntos, etcétera. Por esa razón de estos asuntos religiosos es que existe este conocimiento llamado panchanga, para que todo sea realizado en el momento correcto y a la hora correcta. Ese es el fundamento del panchanga. ¿Lo podemos aplicar en la vida diaria? Sí, lo podemos hacer. No necesariamente que tenemos que ser seguidores de una religión. Muchos de estos aspectos nos van a servir en nuestra vida diaria, porque de alguna forma cada uno sigue un ritual, cada uno sigue un protocolo en su vida, cada uno sigue una rutina de vida, que digamos, la estructura de una religión es una rutina de ceremonias, de rituales, etcétera. No eres religioso, pero igual sigues una rutina. No eres religioso, pero sigues protocolos, ¿no? Cuando construyes tu casa, cuando contratas a alguien, hay un protocolo. No te puedes saltar esos protocolos, que no tendría sentido. Por ejemplo, yo doy la clase, ¿cuál es el protocolo? ¿Mm? Anuncio la clase, doy las condiciones, promociono la clase o el curso, elijo un día, doy un enlace a los que hacen el pago. Es un protocolo. No es que yo doy el enlace y los que reciben el enlace dicen, ¿y qué es esto? Ah, es una clase. ¿Y de qué se trata? Bueno, se trata de esto. No es así. Hay siempre un procedimiento lógico, un protocolo, un ritual, etcétera, que se sigue, ¿no? Paso a paso, ordenadamente. Por eso existe el Panchanga, el calendario védico, el calendario que dice, bueno, cuando un niño nace se hace esto. Cuando un niño va a aprender sus primeras lecciones, este es el procedimiento. Cuando uno se va a casar, este es el procedimiento. Si no lo sigues, normal, no hay problema, pero si quieres un buen resultado, sería mejor que sigas este procedimiento. Para eso sirve. Unidad 15, bueno, ahí ya vamos a ver directamente y toda esta unidad a interpretar cartas natales. Claro, ya hemos practicado en unidades anteriores, pero acá nos vamos a dedicar a muchos detalles. La penúltima unidad son prácticas. Ustedes van a hacer análisis en vivo, así como ahora estoy hablando, ustedes van a recibir y se les va a programar un día y una hora para que analicen una carta astral, ¿no? Y bueno, la última unidad, como prueba de que ustedes han aprendido, ¿no? Que demuestren si han asimilado, se hace una investigación. Ahí ustedes eligen un tema y definen el tema. ¿M? Y bueno, ustedes tienen que presentar ese tema que eligieron en base a todo lo que han aprendido. Y miren,
Para estas alturas se ha estudiado el Prashnamarga, capítulo 5. ¿Desde dónde se ha estudiado ese Prashnamarga, o que es astrología oracular? Desde la unidad 13, ¿no? Prashnamarga 1. Ya, desde allí ya van a ir aprendiendo ese libro que es útil como un fundamento de los oráculos o presagios. Y bueno, ahí en la unidad 7 se acaba este primer curso completo y ya podrían entrar al segundo, donde actualmente hay un grupo de estudiantes que está en astrología avanzada. Tanto ellos como ustedes van a tener acceso a cursos que yo voy a estar dando por las noches a partir de noviembre, ¿no? A partir del 4 de noviembre yo voy a estar dando cursos por las noches, media hora, ¿no? Todas las noches. Sé que quizás la hora no es adecuada para ustedes, pero todas estas clases van a quedar grabadas y van a estar en un grupo privado en Facebook. Ustedes van a acceder a ese grupo privado y van a poder escuchar esas clases, ¿no? Ahí van a estar los enlaces y algunos textos. Y eso les va a ayudar a reforzar sus prácticas y estudios. A ver, si hasta aquí tienen preguntas, comentarios, adelante. A ver, Esperanza. Sí, profesor, pues que digamos que prestándole atención a, digamos, a lo que nos estás comentando y he leído, pues de alguna manera tu recorrido, sé que eres una persona con un acumulado enorme, ¿no? Y digamos, y una vocación. Entonces, claro que, por ejemplo, en el caso mío, que soy una principiante, eh, puedo sentir que, digamos que la curva de aprendizaje está muy distante y me preocupa poder asimilar, digamos, el vocabulario de una manera adecuada, los términos también, porque además los pronuncias de una manera hermosa, entonces yo digo, wow, wow, ¿podré? ¿No podré? Sí, eso, profesor Narada. Todo es práctica, un viaje a India o al Everest comienza con dar un paso, ¿no? Un paso a la vez, un paso a la vez. Si miramos 10.000 pasos, ya nos desanimamos, dices, wow, 10.000 pasos. Bueno, voy a comenzar por 10 pasos, ¿no? Y así se empieza, ¿no? Esta ciencia de la astrología es muy auspiciosa. Incluso dando un primer paso, ya genera uno buen karma. Y ahora va a haber un curso que se llama Upayes, ¿no? Ese curso de Upayes les va a ayudar bastante. Es muy bonito, es práctico y sé que eso les va a servir para que ustedes de alguna manera aceleren el aprendizaje o el conocimiento, porque ayuda a desbloquear, corregir o arreglar detalles, ¿no? Detalles en la vida que parece mentira, dificultan, retrasan o bloquean el aprendizaje, la evolución, en fin, hay detalles así. Detalles como por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, el hábito que uno tiene al levantarse. Si tú haces un pequeño ajuste o un cambio en el proceso de levantarse y lo que haces primero, vas a avanzar muchísimo. Si lo primero que haces al levantarte es así ir todos en el aliento al baño, a mojarte la cara, eso te va a impedir mucho avance. Lo que se hace es que despiertas, analizas por qué fosa estás respirando. Si es la izquierda, primero pisas el suelo con el pie izquierdo y cantas un mantra. No tienes que hablarlo en la mente, nada más. Luego te paras. Al salir de tu cuarto, como sigues respirando por la izquierda, el primer pie fuera de la habitación es la izquierda, ¿no? Luego, si vas a ir a la tienda a comprar algo, pan, leche, no sé, y si estás respirando por la izquierda, sigues dando el primer paso a la calle en la izquierda. Ahora eso pues sí, bueno, eso parece supersticioso. Puede ser, pero hay un detalle. Estás aprendiendo a ser consciente de cada cosa, cada paso. Eso es justamente lo que te va a servir para avanzar. Y al respecto les cuento una historia. A ver, había un señor que quería aprender meditación.
porque él sabía que meditar le iba a ayudar a descubrir cosas de su vida y no vivir como en automático, o como un autómata, ¿no? Que dejas algo y después no sabes dónde lo dejaste, que dices algo y no recuerdas que lo dijiste, o alguien te dijo algo, una advertencia y no la recuerdas. Y por no recordar dónde están tus llaves, por no recordar que tenías que hacer un pago, por no recordar que tenías que ir a un cumpleaños, etcétera, por esos detalles vas a ganarte problemas. Meditación significa que vives conscientemente cada instante de tu vida. Y por ser meditativo y ser consciente avanzas mucho. Entonces la historia era así, un señor sabía eso, dijo, "Yo tengo que aprender meditación". Y buscó a un maestro y según se enteró vivía en India, en una cueva en los Himalayas. Viajó a India, caminó día y noche, caminó y llegó al ashram, a la ermita, ¿no? El sabio. Y él ya había aprendido que tenía que dejar los zapatos afuera para ingresar. Se sacó los zapatos, dejó su mochila, fue, dio sus reverencias y le saludó, se presentó, le dijo, bueno, yo he recorrido todo el mundo, he caminado varios días y por favor, enséñame a meditar. Y el yogi, ¿no? El maestro de yoga le dijo, bueno, primero dime en qué lugar de la cueva dejaste tus zapatos. Izquierda, derecha, ¿eh? ¿Dónde lo dejaste? Y el hombre no recordaba, ¿no? Hacía un esfuerzo, no me acuerdo dónde dejé mis zapatos. Y el maestro le dijo, bueno, cuando recuerdes ese detalle, te voy a enseñar a meditar. Dice que el hombre protestó, dijo, pero es un detalle insignificante, ¿cómo me puede rechazar por ese detalle? Y el maestro le dijo, no se trata de que es algo pequeño o grande, se trata de vivir meditativamente, porque meditación es esa, cuando tú eres atento a cada detalle. Entonces, esto como upaye que les digo, como remedio astrológico, de levantarse temprano. Desde ahí, ni siquiera levantarse, ya te despiertas y chequeas o revisas cuál de las fosas está abierta y lo recuerdas y dices, voy a coordinar respiración izquierda, pie izquierdo allá. Salgo de mi dormitorio con el pie izquierdo. O sea, esa pequeña práctica ya desde despertar y ser consciente de cada paso, cada respiración, no tiene que ver con algo de superstición, tiene que ver con el hecho de que te va formando a que tú seas consciente de esos detalles. Y así estás dando un paso, es un pequeño paso. Chequea tu respiración. Y con ese primer paso vas a avanzar muchísimo. Ese es un upaye, por ejemplo. Es un remedio astrológico. Y así son los remedios astrológicos. Hay rituales que son upayes, ¿no? Remedios astrológicos. El ritual, por ejemplo, de saludar al sol. El atardecer, juntas tus manos, cantas un mantra al sol. Eso es un upaye, un remedio astrológico. Uno podría decir, pero este es un ritual, es cuestión de fe. Sí, claro, pero hay algo detrás. ¿Y qué está qué hay, qué es eso que está detrás? Es el hecho de que te mantengas atento y sigas una rutina. Es el hecho de que no olvides que cada día que el sol se oculta debes recitar un mantra. Entonces tu mente se va formando, ¿no? Con esta disciplina. Y cuando se forma, cuando la mente tiene forma, cuando la mente tiene disciplina, es mucho más fácil entender la astrología védica y entender cómo funciona la vida. La vida sigue un proceso, un ritmo. Cada vez que el sol se oculta, los pájaros empiezan a cantar, igual cuando amanece. Entonces ahí puedes entender cómo va funcionando el cuerpo. El cuerpo también tiene ciertas leyes, cierta disciplina. Entonces, cuando yo digo que parece inalcanzable, pero empieza por un paso, son esos pequeños pasos, son esos detalles los que te van a ayudar a avanzar muchísimo. Y ahí empiezas a encontrar el sentido a la astrología. Ahora entiendo, dices, ¿por qué se debe cantar un mantra? ¿Por qué se hace este ritual? Y ya dejamos de ver como lo externo, ¿no? Lo ritualístico, lo religioso, que hay algo detrás. Espero que eso te ayude a entender, Esperanza.
Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Ok. Entonces, nos vemos mañana, ¿sí? Mañana a las 10. Usen este mismo enlace. Ya, el mismo enlace va a ser para la unidad uno. Ya para la unidad 2 va a haber otro enlace. ¿De acuerdo? Les envié videos, avancen viendo esos videos. Ya nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, Namaste. profesor. Hare Krishna. Gracias, profesor. Ok. Gracias.